Buenos días, iglesia. Espero que tengas un excelente día. Vamos a orar y vamos a comenzar con nuestra lectura del día de hoy. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. Bendecimos tu nombre, Señor, y queremos pedirte que hables a nuestra vida y a nuestros corazones. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Salvador, a ti oramos. Amén. Hoy es el día 96, iglesia, y hoy nos tocan leer dos capítulos completos de primera carta de Juan, el capítulo 4 y el capítulo 5. Entonces vamos a comenzar. Dice, la fe que vence al mundo. Perdóname, estoy ya comenzando con el 5 y apenas vamos a hacer el 4. Ok, el 4 dice, el 4 dice, el Espíritu de Dios y el Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, bien claro el apóstol Juan, ¿verdad? Nos está diciendo quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del mundo, los que pertenecen al mundo, ¿verdad? Ok, continuamos. Dios es amor, del versículo 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Continuamos hasta el final del capítulo. Dice el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Iglesia, no hay otra forma en que podamos mostrar al mundo que Él vive, que Él existe, que Él es real, sino mostrando amor unos para con otros. Entonces, este capítulo 4 bien claro nos dice que debemos de amar a Dios para que Él sea conocido por los hombres. Ok,
Entonces vamos a comenzar con el capítulo 5, la fe que vence al mundo. Son los primeros 5 versículos. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mira, en el capítulo anterior, iglesia, el apóstol decía, ¿verdad? El apóstol Juan decía que no hemos visto a Dios, no lo conocemos, no sabemos cómo es físicamente, ¿verdad? Pero dice, para que tú puedas conocer a Dios, o la forma en que sabemos que conoces a Dios, es que tú estás amando a tu hermano, estás amando a tu vecino, estás amando a la persona que tienes a tu lado. Y aquí el apóstol Juan nos revierte las cosas, ¿verdad? Dice, si tú crees en Dios, dice, y tú quieres amar a los hijos de Dios, entonces tienes que amar a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces es como un círculo, ¿verdad? No puedes amar a Dios a quien no has visto si no amas a tu hermano, pero no puedes amar a tu hermano si no tienes el amor de Dios dentro de ti. Entonces todo es un círculo, ¿verdad? No tiene comienzo y no tiene fin. Entonces, ¿quieres amar a Dios? Ama a tu prójimo. Ahora, ¿quieres amar a tu hermano? Tienes que amar a Dios. Para amar a Dios necesitas guardar sus mandamientos. Ok, vamos a continuar. El testimonio del Espíritu son los versículos 6 al 12. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Palabras bien tremendas, ¿verdad? El apóstol Juan está escribiendo y dice que para empezar, Dios son tres en uno. El Verbo, el Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y estos tres son uno, dice el apóstol. Y luego dice, y tres dan testimonio en la tierra, el Espíritu del hombre, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, ¿verdad? Y me encantan los últimos versículos 11 y 12 que dicen, este es el testimonio que Dios ha dado a los seres humanos, que Dios nos ha dado vida eterna, pero esta vida está en el Hijo de Dios. No hay otra fuente de vida eterna, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no puede tener la vida. Entonces vamos a los versículos 13 en adelante, el conocimiento de la vida eterna. Así dice ahí, el conocimiento de la vida eterna. Ahí lo puedes ver en la pantalla en este momento. El 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano, perdón, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte,
pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues, perdón, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y el versículo 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces dice el apóstol, guárdense de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Uh, Aquí hay algunas cosas que a veces nos confunden un poco, ¿verdad? El 13 dice que Él nos ha escrito estas cosas para que sepamos que tenemos vida en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo, para que sepamos que en Él, en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Ok, y luego dice el 16, y es aquí donde a veces nos confundimos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que pongamos especial atención en este versículo, porque dice que hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Es correcto pedir a Dios que ayude a las personas a ser libres de ese pecado. Es correcto pedir al Señor que Él les dé fuerzas para tener dominio propio y salir de ese pecado. Pero dice, hay pecado que es de muerte y por el cual yo no digo que se pida. Dice el apóstol. Entonces el apóstol está diciendo, hay pecado que es de muerte y por ese pues no hay nada que hacer, ¿verdad? No, aunque hubiera ruegos y súplicas, no hay nada que hacer. Y en el 17 nos da, nos dice acerca de esto, ¿verdad? Dice, toda injusticia es pecado. O sea, cuando tú escuchas que hay pecado de muerte y pecado no de muerte, pecado de muerte y pecado no de muerte, no significa que, bueno, entonces voy a cometer el pecado no de muerte porque así puedo ser salvo y así no tengo problemas, ¿verdad? Dios es bien, bien misericordioso y Él me perdona de todas esas cosas. No, dice el apóstol, toda injusticia es pecado. Todas las cosas malas, todas las cosas injustas, todas las cosas que no le agradan a Dios es pecado. Pero dice el apóstol, pero hay pecado no de muerte. Y como si no nos quedara claro esto del pecado, nos dice en el 18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues el que fue engendrado de Dios, pues el que fue engendrado por Dios es guardado, ¿verdad? Y el maligno no le toca. Entonces, cuando una persona peca, lo hace de su voluntad, sabiendo que el pecado va a, a causar efectos en su vida. En algunas ocasiones las personas no conocen las consecuencias del pecado, ¿verdad? Pero eso no implica que no sepan que lo que están haciendo es malo, que es injusto y que es contrario a lo que Dios quiere. Obviamente saben que están haciendo cosas malas, que no son correctas, pero dice el versículo 18 y es bien real, los que han nacido de Dios, si tú, mi hermano, si tú, mi amigo, si tú, iglesia, ya naciste de Dios, si tú te arrepentiste, hiciste una oración y le dijiste, Señor, perdona mis pecados y por favor vive en mi corazón, has nacido de nuevo. Si ya naciste de nuevo, dice la Escritura, dice el apóstol Juan, ya no practicas el pecado, significa que ya no lo haces una constante en tu vida. No es como que todos los días como cuando te vas al gym, ¿verdad? O te levantas temprano y sales a correr o vas a hacer caminata o haces algún tipo de ejercicio. Ya no lo practicas el pecado, sino que ahora que ya has nacido de Dios, que eres engendrado de Dios, Dios mismo te guarda, Él cuida tu vida,
completa. Y dice la última parte de este versículo, y el maligno no le toca. No hay forma de que el diablo, de que el enemigo pueda tocar tu vida si tú estás, si tú has nacido de nuevo y tú estás bajo la autoridad de nuestro Dios. Entonces, para reforzar esto, nos escribe el versículo 20 y dice, sabemos que el Hijo de Dios ha vencido al mundo y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es de verdad, Él es verdadero y que en su Hijo Jesucristo nosotros tenemos la vida eterna. Entonces el apóstol Juan está escribiendo, iglesia. Vamos a orar y te pido que des una releída a estos dos capítulos y que le digas, Señor, abre los ojos de mi entendimiento, abre los ojos de mi mente y de mi corazón para que yo pueda entender esta porción de la escritura y que tú me hables directamente a mí. Vamos a orar, iglesia, y con esto vamos a terminar y nos vemos el día de mañana. Señor, muchas gracias por este tiempo de lectura y de oración, Señor. Te ruego, Padre, que hables a nuestra vida y que nos enseñes cada día más, Señor. Por favor, bendícenos hoy, esta tarde, esta mañana, Señor, y que tu presencia hermosa esté con nosotros cada día de nuestra vida, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos el día de mañana, iglesia.